Potestad tributaria de la Federación. Al tenor del artículo 73 constitucional, el Congreso tiene facultad, fracción 7, para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Fracción 29, para establecer contribuciones. Primero, sobre el comercio exterior. Segundo, sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4 y 5 del artículo 27. Tercero, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros. Cuarto, sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación. Y quinto, especiales sobre a. Energía eléctrica, b. Producción y consumo de tabacos labrados, c. Gasolina y otros productos derivados del petróleo, d. Cerillos y fósforos, e. Aguamiel y productos de su fermentación, y f. Explotación forestal, g. Producción y consumo de cerveza. Y de acuerdo al primer párrafo del artículo 131, es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. El párrafo segundo del artículo 131 establece que el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. Potestad tributaria de las entidades federativas. La fracción 4 del artículo 31 de la Constitución Federal Mexicana establece que contribuir para los gastos, así de la Federación como de la Ciudad de México o del Estado y municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En la fracción 1 del artículo 121 Constitucional Federal se determina que las leyes de un Estado solo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él. Las constituciones locales tienen en sus textos disposiciones que se refieren a la potestad tributaria de sus estados. Por citar solo un ejemplo, el artículo 36 de la Constitución del Estado de Quintana Roo establece que son obligaciones de los habitantes del Estado contribuir al gasto público del Estado y del municipio en que residan, en forma proporcional y equitativa dispuesta en las leyes, y el artículo 75 del mismo ordenamiento. Al regular las facultades del Congreso local, determina que compete a la legislatura, según la fracción 30, aprobar las leyes de ingresos municipal y estatal y presupuesto de egreso del Estado, determinando en cada caso las partidas correspondientes para cubrirlas. Potestad tributaria de la Ciudad de México. La fracción 5 de la base primera del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enuncia que la administración pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La hacienda pública de la ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la administración pública centralizada también tendrá carácter unitario. La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a los criterios de unidad presupuestaria y financiera. Corresponde a la legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de los servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como los organismos con autonomía constitucional, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se proponen perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos establezcan la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales. Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación de servicios públicos a su cargo, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes de la Ciudad de México no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto a dichas contribuciones. Solo estarán exentos los bienes del dominio público de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares bajo cualquier título, para propósitos distintos a los de su objeto público. Corresponde al jefe de gobierno de la Ciudad de México proponer al Poder Legislativo local
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso, a. percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de estas contribuciones. B. Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos, plazos que antes se determinen por las legislaturas de los estados. C. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos A y C, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Solo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los municipios, salvo que tales sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de los ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y deberán incluir en los mismos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. Los recursos que integran la hacienda municipal de forma directa por los ayuntamientos o bien por quien ellos autoricen conforme a la ley. Potestad tributaria de los municipios. Los municipios, al carecer de un órgano legislativo propio, carecen también de potestad tributaria. En la división de la potestad tributaria entre federación y estados, la técnica de atribución de competencia es de gran importancia porque tiene la virtud de descentralizar un poder político, pero tiene el inconveniente de no prestarse como un instrumento para minimizar las desigualdades económicas. En el estado pobre, en cuyo territorio no se produce una riqueza significativa, de nada serviría establecer todos los tributos del sistema. Por tanto, es necesaria también una distribución de la competencia para llevar a cabo una recaudación tributaria y la distribución de los montos recaudados. Teniendo la federación el ámbito de la competencia tributaria más amplio, los estados miembros y los municipios participan en la recaudación fiscal federal de esta distribución de reservas tributarias conforme al último párrafo de la fracción 29 del artículo 73 de la Constitución mexicana, en donde se establece que las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. En la fracción 4 del artículo 115 de la Constitución Federal se dispone que